Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y en el video de hoy quiero que reflexiones conmigo un tema importante que es cuando nos sentimos ofendidos de que alguien nos dice algo y nos molesta. Este tema es, a ver, a todos nos pasa, ¿no? Obviamente. Pero lo importante aclarar en estas cuestiones es que solamente nos puede dañar aquellas ofensas que nosotros internamente consideremos ciertas. Y en realidad lo que nos daña no es lo que nos está diciendo el otro, sino nuestra propia idea de que eso que nos están diciendo o estamos escuchando es cierto. Entonces te pido que reflexiones un poco de que en realidad nada puede dañarte si vos no le das el poder de que eso sea cierto para vos. Y que tomes estas oportunidades que te dan esas personas a modo maestros. Muchas veces se dice eso de que el que te confronta, el que te daña, te está enseñando algo, pero a veces nos cuesta mucho entenderlo desde el dolor que nos genera la situación, desde nuestras emociones relacionadas en ese momento que se nos disparan, nos cuesta ver qué es lo que podemos aprender o cuál es la oportunidad que nos presenta esa situación. Y tendemos hasta incluso a culparnos por estar viviendo esa situación, en vez de entender un poco más allá. Entonces hoy te pido que le des vuelta a esa situación y pienses que siempre que haya alguien que te esté confrontando y que a vos te duela lo que te está diciendo, es una oportunidad para revisar tu idea sobre lo que te está diciendo o aquello que estás escuchando que tanto dolor te causa. Porque salvo que yo no lo crea cierto, eso no tiene ningún efecto en mí. Y si tiene efecto y me produce dolor es porque yo estoy creyendo que eso es así. Y te pido que también relaciones que todas esas ideas que tenemos de nosotros mismos que nos causan tanto dolor, que los otros nos espejan y nos muestran a modo maestría, en esas circunstancias y a través del dolor, todas esas ideas probablemente son y vienen y fueron originadas en nuestra infancia. Entonces, esto ya lo venimos contando en otros videos de que esa forma de crecer que tuvimos nos lleva a ciertas creencias limitantes y que llega un momento en nuestra madurez emocional que tenemos que empezar a sanar, a cuestionarnos y a elegir qué ideas tenemos de nosotros mismos, cómo fue construida esa autoestima, esa autoimagen que nos lleva a esa autoestima y a la relación de nosotros mismos, porque eso se juega en todas nuestras relaciones todo el tiempo. Y eso es lo que determina nuestro bienestar. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más sobre qué ideas tiene ese niño que va creciendo y por qué se dan esas cuestiones. En realidad, cuando somos chicos y por la forma en la cual fuimos criados y hasta incluso las convenciones sociales, siempre se establece que el adulto, ese referente, aquel que nos cuida, nos está diciendo todo lo que tenemos que pensar y nos está educando para la vida, que por más buena intención que haya, porque acá no estamos hablando de las buenas intenciones, no estamos hablando de si hay o no cariño, estamos hablando de los efectos de ciertas conductas o de ciertas tendencias y formas de crianza que tienen en los chicos. Y cómo eso nos afecta después a nuestra vida adulta, ¿sí? No estamos juzgando a nadie, entendemos mucho a todos, porque de hecho muchos somos padres y sabemos lo difícil que es y nadie te prepara, nadie te enseña. Así que esa cuestión la dejamos de lado. Vamos a hablarlo sin juicio, sin condenar a nadie, todos hacemos lo mejor que podemos. Pero vamos a pensar un poco cómo piensa ese niño, ¿no? Para entender estas cuestiones. Si siempre toda la verdad y lo correcto lo tiene el adulto y el referente, el que sea que me esté cuidando, porque a veces también esas ideas y esas heridas que tienen los niños vienen de otros referentes que no son quizá los padres, sea algún maestro o un abuelo cuando cuidaba a alguien, al niño. Entonces, aquellos referentes adultos para el niño siempre tienen la razón y siempre hacen lo mejor. Y más que nada con los padres, los chicos a una cierta edad idealizan tanto a los padres y dependen tanto de ellos también, que para ellos en su cabeza no entra la opción de que el padre se equivoque. Entonces, cuando viven una situación la cual la sienten dolorosa
y se sienten, por ejemplo, agredidos. No pueden pensar que la responsabilidad o la culpa es del padre, porque el padre es perfecto, hace todo bien. Entonces, ¿qué hacen? Se culpan a sí mismos. Se dañan a sí mismos y se hacen esa idea de que el que está mal y toda esa situación dolorosa la están viviendo por culpa o responsabilidad suya. Y ese niño carga con esa herida, con ese peso de sentirse culpable de haber generado una situación dolorosa que tanto le dolió, que marcó como una herida. Y todo porque no puede entender que sus padres se hayan equivocado, porque los ve como perfectos y no puede dejar de verlos como perfectos. Es normal en la etapa del crecimiento que tenga esa creencia el niño y que eso no sea algo cuestionado por el niño, es normal, es la forma de crecer que tenemos y todo el tiempo aprendimos de nuestros padres y nuestros padres nos iban enseñando todo y para nosotros en su momento como niños siempre tenían razón, no se podían equivocar. Entonces, si alguna situación generó dolor, la culpa no puede ser de mi padre, tiene que ser mía. O de mi madre, o de mi abuelo, o de mi maestra, tiene que ser mía. Así piensa ese niño y esa herida queda marcada. Entonces hay un mensaje que ese niño no tuvo en ese momento, que le hubiese ayudado a entender que quizá no era su culpa, no era su responsabilidad, y que sí los adultos se podían equivocar, y que sí muchas veces las cosas que hacen no son las correctas, le generan dolor, y que el niño no tiene la responsabilidad de esas cosas. Pero eso no lo podía entender el niño. Entonces lo que te planteo es que empieces a pensar que estas cuestiones te pasaron a vos seguramente en alguna que otra situación, seguro que tenés alguna herida por alguna situación así similar en la infancia, y que hoy en día se está jugando todo el tiempo también a modo presente en nuestras relaciones y no la podemos asociar. Porque esto se da, y esto ya te lo hemos dicho, que el inconsciente tiene otras reglas y para el inconsciente todo está pasando ahora. Y eso también se relaciona hasta incluso en la parte como emocional del cuerpo, o el cuerpo emocional se diría en la metafísica, ¿no? De que esa herida quedó grabada en ese cuerpo emocional. Y estamos actuando desde esa herida con esa emoción que se nos dispara en el presente por haber encontrado el inconsciente encontró similitudes con la situación y ni nos dimos cuenta. Entonces quizá vino otro, me ofendió, me dijo algo y en realidad eso me hace a mí recordar una herida del pasado de esa niña que fui y que en realidad sigue estando porque es mi niño interno y está marcado en mi parte emocional del cuerpo y estoy reaccionando desde esa herida y ni siquiera lo sé. Y encima me duele tanto porque yo lo creo cierto. Entonces cuando estas cosas pasan es momento de admitir que es momento de sanar ese niño, es momento de cerrar esas heridas, es momento de sanar y empezar a cerrar esas etapas, de poder entender que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron, aun cuando nos hayan lastimado muchísimo en la forma que tuvieron de actuar con nosotros, pero que es momento de empezar a perdonarse, a perdonarnos por haber entendido esos mensajes, por habernos echado las culpas seguramente, por habernos causado esas heridas, por haber vivido esas situaciones, interpretado todo eso, armado nuestra autoestima en base a esas ideas, y es momento de empezar a hacerlo distinto. Y quizá acá te estás preguntando cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, te cuento que en realidad es mucho más fácil de lo que parece, porque nuestra mente hace real todo lo que imaginemos, por más que no me creas lo que te estoy diciendo, y está muy bien, siempre comprueba todo lo que escuches, pensalo de esta forma. Cuando vos ves una película, cuando lees un libro, cuando mirás una serie, fíjate cómo reacciona tu cuerpo, fíjate si no te pasa que te encariñas con un personaje, que pretendes que nadie le haga daño, que te enfadas con el malo, que fíjate si no reaccionás como si esa historia que estás escuchando o viendo nada más, o imaginando si la estás leyendo, fíjate si eso no lo hace real tu mente, hasta generándote emociones. Y después cuando terminás, cerrás el libro, ya te acabó la serie,
o terminó esa película, quizá te queda un vacío, ¿no? Que te queda como, ¿y ahora cómo lleno esto? ¿Qué pasó? No, la quiero volver a ver, o ¿por qué terminó? Y esas cuestiones. Bueno, te doy este ejemplo para que veas cómo nuestro cuerpo emocional, nuestra mente tiende a hacer real todo aquello a lo cual le prestemos atención y todo aquello que estemos imaginando, visualizando y demás. Y eso es una técnica, o nos da la técnica y la pauta, la idea de cómo hacer para sanar a ese niño que fuimos y que está en nuestro interior con esas heridas todavía abiertas y nos impiden alcanzar el mayor bienestar ahora en nuestra vida cotidiana y se nos presentan con nuestros vínculos ahora en este presente. Así que la idea es que busques, igual yo ya hice un video sobre sanar el niño interior, donde ofrezco un audio para compartir, si no lo viste fíjate. Pero también está lleno, en un montón de lugares vas a encontrar meditaciones guiadas para poder sanar al niño interior, porque la idea es que vos puedas conectarte desde esa capacidad que tenemos de hacer real lo que no es real y de poder volver al pasado y conectar con esa herida que todavía sigue abierta en nosotros. Vamos a hacer una especie de ejercicio de poder ir hacia ese momento donde nos sentimos tan dañados y decirle a ese niño todo lo que hubiese necesitado escuchar para no sentir ese daño, para no echarse la culpa, para no generar esa herida y para no dañar su autoestima. Entonces, haciendo eso, tan sencillo, pero bastante movilizador, porque si lo haces vas a ver que se te vienen esas emociones y te vas a conmover y ahí te vas a dar cuenta del perdón, de lo liberador, de poder llorar lo que necesitabas llorar, de expresar ese dolor y poder sanarlo para cerrar eso. Y vas a ver que después, si volvés a encontrarte en una situación donde alguien te diga aquel mensaje tan doloroso, vas a ver que ya no te duele como te dolía antes. Entonces vas a notar un efecto, vas a notar que se empieza a sanar o ya se sanó esa herida. Porque muchas veces hay muchas heridas y muchos mensajes que nos faltaron escuchar en la infancia, no es solamente uno. Entonces quizá haya que hacer el ejercicio un par de veces más para decirnos todo, o con distintas situaciones. Pero lo importante es que si lo probás y lo pones en práctica, te vas a dar cuenta del efecto que tiene y vas a empezar a sanar un poco esas cuestiones. Y también vas a ver cómo te puedes relacionar con los demás desde otro lugar. Porque vas a sanar un poco esa autoestima, esa autoimagen, la vas a reconstruir por una más verdadera, más sana, que contemple el poder equivocarse y no dañarse tanto, el dejar de echarse culpas y empezar a pensar constructivamente, el dejar de estar reaccionando constantemente a lo externo y empezar a pensar que si todo en realidad empieza por lo interno, tengo que ordenar mi mundo interno para que después se corresponda en el exterior y pueda armonizar y sanar mis vínculos, y vas a ver que tiene un efecto muy poderoso. Así que nada, es esta idea de que con esta reflexión, con estos datos que te aporto, quizá se te ocurra alguna forma de poder empezar a sanar esas heridas, de cerrar esos ciclos, y siempre con el perdón, porque tenemos que entender que todos hicimos lo mejor que podíamos, todos dimos lo mejor, nadie sabía cómo hacer las cosas, y tampoco sirve llenarnos de rencor y no poder dejar soltar y cerrar etapas que ya pasaron, porque en realidad, si te pones a pensar, se vive en presente y ese pasado ya no está y solamente lo estamos trayendo porque nos quedó una marca emocional con la cual lo revivimos constantemente. Si yo puedo cerrar esa marca, si yo puedo sanar esa herida, si puedo empezar a sanar todo eso, de sacar esas emociones que quedaron acumuladas, y voy a sentir primero que tengo más energía, que puedo estar mejor, que puedo sanarme, que puedo perdonarme, que puedo avanzar y que puedo amarme aun cuando tenga dolor y aun cuando haya hecho lo mejor posible. Así que es una gran propuesta. Si te animás, te invito a que lo hagas y que nos dejes un comentario a ver cuál es tu opinión, si lo vas a hacer, si necesitas que te pase el audio, si probaste con alguna meditación, y que lo hagas realmente. Si lo haces,
que por favor nos dejes el comentario. Así otros también ven los efectos y comprueban por sí mismos que se puede sanar esas heridas y que se puede vivir un poco mejor, más livianos y mejorando la relación con nosotros mismos. Bueno, te mando un beso. Chao.